Hay errores que cometemos normalmente nosotros, los ciudadanos del común, y es pretender con la tarjeta de crédito ir y pedir un avance para pagar algo. Resulta que me estoy gastando la plata del mes que viene porque también la tengo que pagar. Y esto es lo que pasó con la DIAN en el día de ayer, José, ¿sí o no? Saca una Con el comunidad. decreto del Ministerio de Hacienda. Contextualísime rápidamente para que nuestro invitado nos cuente. Nacho, mire, hay un decreto del Gobierno de Hacienda, el decreto 0572, que permite anticipar el pago de unos impuestos. El invitado de hoy lo tenemos para que nos explique qué es lo que se decreta y cómo perjudica eso las finanzas a futuro del Estado. El ministro de Hacienda y rector en la actualidad de la Universidad EIA, bienvenido a la primera mesa de opinión de Antioquia. José Manuel, ¿cómo se encuentra? Bien, Nacho, un saludo muy especial a usted. Qué grato estar con ustedes el día de hoy y poder compartir a quien nos cogió la noche. Bueno, explíquenos usted que conoce tanto de finanzas y que estuvo en esa cartera. ¿Esto qué impactos puede tener? ¿Esto está bien? ¿Esto está mal? ¿Esto es contraproducente para las finanzas del país el año entrante? ¿Cómo entender esto? Y Nacho, en principio, ¿qué fue lo que hicieron? Y si eso es reversible o ya eso es irreversible. Yo creo que, me parece, José, que la pregunta es muy pertinente de entrada. ¿Qué pasó? Pues pasó un poco lo que ustedes estaban describiendo, que el gobierno nacional toma la decisión de aumentar la retención en la fuente del impuesto de renta del año 2026 para ser pagado en 2025. Como usted pone el ejemplo de la tarjeta de crédito, es magnífico, porque usted lo que está haciendo es aumentando el gasto de la tarjeta de crédito que va a tener que pagar después, más adelante. Aquí el problema es que quien tiene que pagar después eso seguramente será el gobierno entrante. Pero más allá de eso, pues es muy peligroso para el país empezar a tomar este tipo de decisiones que son una expresión de desespero. O sea, el gobierno está desesperado con el serio problema de caja que tiene en este año. No tiene con qué pagar, no tiene el recurso fresco para poder pagar las deudas que está teniendo en este año. Entonces se le ocurrió la genial idea de ir y, yo lo pongo con otro término, jinetear los recursos del 2026 para usarlos en el año 2025. ¿Cómo lo hizo? Aumentando la retención en la fuente, las tasas de retención en la fuente. ¿Y esto por qué es inconveniente? Yo digo que tiene dos razones de inconveniencia. La primera de ellas es porque la mayoría de los empresarios en Colombia, en Antioquia, son tenderos, son pequeños comerciantes, son pequeños industriales. Es el que tiene la fábrica de confección en la casa. Y a esa persona le va a tocar pagar más retención en la fuente en este año 2025 de un impuesto que tenía que pagar en el año 2026. Para muchas empresas va a significar 2 y hasta 3 veces más la retención que históricamente habían pagado. ¿Eso qué significa? Que van a tener que endeudarse. Es decir, estamos forzando a pequeñas, medianas, grandes empresas a que se endeuden para pagarle al Estado en este año 2025 un impuesto que no era para pagar este año, sino era para pagar en el 2026. Y el segundo efecto es que de verdad el gobierno entrante el 8 de agosto del 2026 va a llegar y no va a tener con qué pagar las cuentas, no va a tener con qué pagar nada. ¿Por qué? Pues porque el recaudo tributario se fue del 2026 al 2025. ¿Y para qué se fue al 2025? Pues yo no sé, para derrochar, para lo que estamos viviendo en este momento, que es exceso de gasto, de burocracia. Me parece que es una decisión profundamente irresponsable. De verdad es muy irresponsable y muy peligrosa para el país. Exministro, yo quiero seguir llevando esa explicación a su mínima expresión, tal y como usted lo está haciendo, para que entendamos absolutamente todos. En cristiano, cuando nosotros, los ciudadanos de a pie, tenemos que recurrir al mal llamado abrir un huequito para tapar otro y abrir un huequito para atrapar otro, es que ya estamos en una situación fiscal en la que tenemos que alzar la mano para pedir ayuda. ¿Eso no es más o menos lo que está sucediendo, guardando las proporciones, por supuesto, con el gobierno nacional? Está pasando eso y este no es el único caso. Fíjese, la otra idea genial con una intervención por parte de la DIAN es quitarle la caja a Ecopetrol casi en un 50% para gastársela también en este año. Es que miren, las cifras son contundentes, los hechos son tosudos. La caja de la nación ha caído entre un 70 y un 80% de los promedios históricos que tenía la nación cada día o cada mes.
¿Eso qué significa? Que la caja, que es la liquidez que tiene una empresa, en este caso la gran empresa que se llama Colombia, se ha caído en 8 de 10 pesos. Cuando usted enfrenta esa realidad, usted está frente a un problema complicadísimo. Entonces, ante esa circunstancia, lo que encontró ahora el gobierno es, vamos a usar la platica que se supone que teníamos para el próximo año y nos la vamos a gastar este año, así de sencillo. Eso es exactamente lo que está sucediendo. Por eso digo que es una decisión supremamente peligrosa, además de irresponsable. ¿Y saben cuánto va a terminar capturando por esto? Las estimaciones oscilan entre unos 7 y 10 billones de pesos. O sea, es una reforma tributaria encubierta. Lo que pasa es que es una reforma tributaria encubierta para solucionar el problema de caja del 2025, a costa de la situación tributaria del 2026. ¿Y no sería mejor ir a pedir entonces un crédito al Banco Interamericano, a cualquier? ¿No sería más fácil entonces cuadrar la caja pidiendo un crédito que poniendo a estos empresarios en una situación tan compleja? Seguramente sí, Nacho, pero también ahí hay que tener en consideración que el gobierno ya en este año va a llegar al mayor nivel de deuda en la historia del país con respecto al PIB. Las estimaciones que se hacen son que llegará a ser del 63 al 65% del PIB, mucho más que el año de la pandemia. Y no estamos en una pandemia, o bueno, estamos de pronto en otro tipo de pandemia. Para seguir en términos muy de coquito, como mencionaba Andrea, si una empresa debía pagar el año entrante, por poner un ejemplo, 1 millón de pesos de retención en la fuente, ¿cuánto con el decreto debe anticipar ahora con un año de anterioridad? Voy a poner un ejemplo aquí con datos exactos. Yo soy una empresa de servicios de publicidad, aquí la tengo. O soy una empresa de servicios de correo, de arquitectura. O soy una entidad comercial, una compañía que presta actividad comercial. Si antes pagaba, en el año pasado pagué 1 millón de pesos en retención en la fuente, en este año voy a pagar 2 millones de pesos. Cuando hablamos de 1 millón suena poquito, pero es que las empresas pueden estar pagando muchísimo más y en proporción a sus ingresos, ese 1 millón de pesos puede ser muy significativo. Entonces ahí es donde yo digo que muchas personas jurídicas, o sea, empresarios, van a tener que endeudarse para terminar pagando esta retención en la fuente. Y lo peor de todo, ¿sabe qué? Es que ya lo vivimos con el impuesto de personas naturales. No sé si ustedes recordarán el año pasado en donde mucha gente tuvo que salir a endeudarse para pagar el impuesto de renta por una decisión igualita que nos habían aplicado hace un año, pero en ese caso para personas naturales. Entonces, el tema es delicado porque efectivamente en el sector minero significa 3 veces más, en el sector de entidades de servicios públicos 3 veces más, en el sector de telecomunicaciones 2 veces más, en el sector de comercio y servicios 2 veces más, y en algunos sectores agropecuarios e incluso de salud también más. O sea, realmente es en la mayoría de los sectores de la economía. ¿Esto es optativo o esto es obligatorio? Ya es obligatorio, es un decreto. Ahora, ¿qué pasa ahora con el decreto? Porque el decreto tiene otras cosillas. Voy a poner un ejemplo. Los curas, un padrecito que tiene su parroquia y que recibe sus emolumentos. Resulta que dentro del decreto también se contempla que se bajen las bases. Entonces el padrecito, cuando recibía 1,5 millones, pagaba el anticipo. Ahora se les ocurrió que tenía que pagar desde los 400,000 pesos. O sea, bajaron la base. Por lo tanto, esos padrecitos que antes no pagaban, ahora van a terminar pagando. Estoy poniendo simplemente el ejemplo para que ustedes vean que esto no solamente pasa con el padrecito, sino con otras empresas a las cuales le están aplicando la misma cosa. No es solamente que se aumente la tarifa de retención, sino que también se bajan las bases de retención en la fuente. Entonces muchos más van a aparecer o van a terminar pagando adicional. Eso sobre todo aplica a microempresas y pequeñas empresas. Entonces, esto ya es decreto. Es un decreto que obviamente puede ser debatido jurídicamente. Tiene que ser debatido ante el Consejo de Estado, o sea, el Consejo de Estado tiene que pronunciarse sobre esto. Es cierto que legalmente el gobierno puede hacer y tomar esa decisión, lo que pasa es que todos los gobiernos tenían muchísimo cuidado en estas decisiones porque sabían que afectaban el sector productivo, pero el gobierno pues seguramente va a ser demandado el decreto ante el Consejo de Estado, pero mientras tanto tiene sustento legal.
y ese sustento legal significa que lo puede aplicar. Yo espero que el Consejo de Estado se pronuncie muy rápidamente, porque de verdad aquí primero hay pues una acción casi que lesiva contra el sector productivo, en donde los pagos terminan siendo significativamente altos, por un lado, y por el otro lado, esa disminución de la base de retención en la fuente podría alguien interpretarla como que se está imponiendo un impuesto, y eso no es competencia del gobierno, es competencia del Congreso de la República. Y finalmente, porque esto tiene implicaciones severas sobre la economía, en materia fiscal y en materia productiva y empresarial. ¿El decreto tiene actividades exentas o es para todos? No, porque este es un decreto que aplica a todas las actividades que históricamente han pagado impuestos de renta. Entonces, todos aquellos que pagamos como empresas impuestos de renta, pues entramos dentro del decreto. Lo que cambia el decreto es la tarifa de retención en la fuente. Entonces, dependiendo de los sectores, cambian más o cambian menos. Y yo le iba a preguntar exactamente eso, ¿a qué sectores iba a afectar más? ¿Cuáles eran los que se iban a ver impactados de una forma más significativa a raíz de este decreto? Un sector que es muy de Antioquia, el sector minero, los sectores de servicios públicos, también muy sector de Antioquia, los sectores de telecomunicaciones, los sectores de servicios, los sectores de comercio y algunos sectores industriales. Más. Exministro y rector, esto pone una situación muy compleja en caso de que no se tumbe para el próximo gobierno. El que entre el año entrante entrará en una situación financiera complicada. Esto cambia el panorama de las finanzas de Colombia, que han sido tradicionalmente muy sanas. Mire, yo le voy a decir el escenario con este decreto al que vamos a llegar el 7 de agosto del 2026. Vamos a llegar con un país sin caja para poder cubrir las obligaciones de la nación de ese año, porque obviamente el gobierno va a gastarse buena parte de la caja a inicios del año, y como no va a haber suficiente caja, no va a haber suficiente caja para el periodo de agosto a diciembre del año 2026. Punto número 1. En ese momento, Colombia va a tener un déficit fiscal que algunos ya están estimando entre 6,8 y 7,5% del PIB. O sea, incluso podría llegar a ser tan alto como el del año de la pandemia. Tercero, vamos a tener el mayor nivel de deuda pública en la historia de Colombia, cerca del 63 al 65% del PIB. Vamos a tener también un escenario de incumplimiento de regla fiscal, porque claramente, pues en ese momento la regla fiscal estará absolutamente desbordada con toda seguridad. Y además de eso, vamos a tener este problemita de que no va a haber la caja suficiente para cubrir las obligaciones de la nación. ¿Sabe qué va a tocar hacer? Y de pronto usted lo puede grabar y que quede esto registrado para ese 8 de agosto del 2026. Muy seguramente el gobierno entrante va a tener que decretar una emergencia económica, porque cuando no hay plata con que cubrir las obligaciones de la nación, pues no hay alternativa distinta a decretar una emergencia económica y echar de todos los lados para ver cómo se soluciona ese problema fiscal en ese año. Es de enormes proporciones, no es un tema menor. Eso sin contar el efecto que tendrá en el 2025 sobre el sector productivo, que resulta que es el que genera crecimiento. Qué tristeza que en un año en donde se iba a recuperar el crecimiento, el sector productivo se ve afectado por la caja, que es por donde se quiebran las empresas. Ojo con eso. Allá iba mi pregunta. ¿Qué tanto va a impactar esto la caja del sector productivo? O sea, eso obviamente dependiendo del sector y de la actividad, el porcentaje es muy distinto, pero si uno pudiera hacer un promedio, ¿eso qué tanto puede impactar la caja de una actividad productiva? Es que depende mucho de las empresas, pero por ejemplo yo hago parte de un par de juntas directivas de 2 empresas y ya pedí el dato, y el dato es que se multiplicaron por 2 los pagos que tenía que hacer la entidad. ¿Y eso qué significa en proporción a las utilidades? Pues puede significar en proporción a las utilidades entre un 10 y un 15%. Pues, rector de la Universidad de EA, muchas gracias por habernos dado este tiempo. Lamentablemente a veces quedamos con la duda. ¿Será que estamos necesitando todos estos recursos porque estamos en campaña? ¿O porque se vienen todas estas nuevas elecciones? ¿O porque queremos cumplir como un montón de cosas que no se han hecho? Quedamos con la duda. O queremos joder al que llegue. O queremos que el que llegue muy mal y yo regresar, como nos lo han dicho varios invitados, amigos suyos, exministros de Hacienda que han pasado por esta mesa y exalcaldes que nos dicen, no, es que de pronto no quiere volver en el 26, pero en el 30 volverá. Entrego todo complejo para yo recuperarlo en el 30. Y todo esto hace parte de una estrategia.
Pues eso podría ser, ¿sabe? Se me parece mucho a la Argentina cuando llega Macri. Y después de Macri, ¿quién llega? Pues de nuevo los Kirchner. Y después, cuando ya llegamos a la destrucción total, pues le tocó llegar a una persona totalmente distinta con unas medidas muy radicales, que es Milei. Entonces, eso ya pasó en la Argentina. Entre otras, además, yo le vi el programa con el exministro Cárdenas y Cárdenas pone de presente que mucha de esta plata se está llevando a burocracia y él pone los datos concretos. Y los datos concretos significa más de 370.000 burócratas, corbatas en el sector público, con pues, un costo significativo en billones de pesos. Pero el dato más contundente es, mire, el promedio entre 2016 y 2022 de funcionarios públicos, comparado con el de 2023 a 2025, pues este último ha crecido casi 10 veces. Los funcionarios públicos, incluidos corbatas también. Entonces, sí se están incrementando las corbatas de manera desaforada. Parte de este dinero va a cubrir corbatas. Y las corbatas, lo llama el exministro Cárdenas, el empleo militante. ¿Militante de qué? Pues de campaña. Quedamos pensando, vienen nubarrones fuertes para la economía colombiana. Doctor José Manuel Restrepo, gracias por habernos acompañado. Gracias y un placer estar aquí en Nos Cogió la Noche. Una breve pausa y volvemos con ustedes.